nome del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos con esta explicación de la doctrina católica apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vemos el párrafo 116 de la tercera parte de este catecismo. En la charla anterior hemos visto que después de la ascensión los apóstoles rezaron, ayunaron, esperaron 9 días y el 10º día vino el Espíritu Santo sobre ellos, los transformó, los santificó, los iluminó, los animó, de tímidos los hizo muy valientes, predicaban públicamente, bautizaban mucha gente, incluso San Pedro, San Juan sanaron un paralítico, y este paralítico sanado por los apóstoles va a hacer que mucha gente escuche a San Pedro, que hizo un gran discurso, también allí convirtió y bautizó a mucha gente, pero el Sanedrín, los rabiosos enemigos de Cristo, los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes comenzaron a perseguir a los apóstoles, y llamados y reprendidos ásperamente, los intimaron que no hablasen más de Jesús. Entonces los agarran, los llevan, los juzgan, les dicen así de sencillo, os prohibimos hablar de este hombre, el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? San Pedro y San Juan dicen: juzgad por vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí los apóstoles son totalmente transformados por la acción de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles dicen: no podemos callarnos, pero ellos les despidieron con amenazas, no hallando motivo para castigarlos, y por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por suceso de la sanación del paralítico que sanó San Pedro. El hombre en quien se había realizado el milagro de la curación pasaba de los 40 años. Los apóstoles, despedidos, se fueron a los suyos y les comunicaron cuanto les habían dicho los pontífices y los ancianos. Y ellos, los cristianos, al oírlos, a una levantaron la voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, que por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: porque braman las gentes y los pueblos meditan cosas vanas, etc. Entonces, porque en verdad juntaronse en esta ciudad contra tu siervo Jesús, a quien ungiste Herodes y Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para ejecutar cuanto tu mano y tu consejo habían decretado de antemano que sucediese. Entonces los apóstoles siguen predicando, siguen bautizando, pero los fariseos van a no estar contentos, y bien van otra vez a mandar a su policía, los agarran y los amenazan, los amenazan, así de sencillo. Esto está en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los suyos de la secta de los saduceos, lleno de envidia, siempre la envidia, echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor les abrió de noche la puerta de la prisión, y sacándolos les dijo: vayan y preséntense en el templo y predican al pueblo todas estas palabras de vida. Ellos obedecieron, y entrando al amanecer en el templo enseñaban. Entre tanto, llegado el sumo sacerdote con los suyos, convocó el consejo, es decir, todo el senado de los hijos de Israel,
y enviaron a la prisión para que se los llevasen. Llegados los alguaciles, no los hallaron en la prisión. Volvieron y se lo hicieron saber, diciendo: encontramos la prisión cerrada y bien asegurada, y las guardias en sus puertas, pero abriendo no encontramos dentro a nadie. El ángel los había sacado. Cuando el oficial del templo y los pontífices oyeron tales palabras, se quedaron perplejos respecto de ellos, pensando que habría sido de ellos. En esto llegó uno que les comunicó: los hombres esos que habéis metido en la prisión están en el templo enseñando al pueblo. Algo tremendo, ¿no? Algo tremendo. El Antiguo Testamento no quiere ceder lugar al Nuevo. Es el problema. Entonces los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, Anás, Caifás y toda esta gente tenía como función, como misión, de preparar la venida de Cristo y presentar a Cristo al pueblo. Cristo viene, por envía lo hacen crucificar, lo hacen matar y después persiguen a sus apóstoles. Concretamente, luchan contra la realización de las profecías. Entonces, de un lado, tenemos aquí la jerarquía sagrada del Antiguo Testamento, que ya obsoleta desde el Viernes Santo, se rasgó la cortina del templo, y del otro tenemos el Nuevo Testamento en la persona de los apóstoles, que hablan, que predican, que bautizan. ¿Qué pasa? Entonces, los hombres esos que habéis metido en la prisión están en el templo enseñando al pueblo. Y esto hace a los fariseos furiosos. Entonces fue el oficial con sus alguaciles y los condujo, pero sin hacerles fuerza, porque temían que el pueblo los apedrease. Entonces el pueblo en general está con los apóstoles, como estuvo con Cristo, pero los fariseos van a engañar, van a sembrar el error y la mentira y la calumnia. Entonces los llevan delante de los fariseos. Entonces vamos a decir, la autoridad del Nuevo Testamento, San Pedro, los apóstoles, va a ser conducida otra vez en presencia de la autoridad del Antiguo Testamento, que es obsoleta, que ya pasó, que ya hizo su función. Bueno, pero no quiere ceder. Conducidos, los presentó en medio del consejo, presentó a los apóstoles, dirigiéndoles la palabra. El sumo sacerdote les dijo: solamente os hemos ordenado que no enseñéis sobre este nombre de Jesús, y habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. No, Señor, usted había dicho que caiga sobre nosotros su sangre. No, ellos están haciendo su deber. ¿Qué va a decir Pedro? Pedro, que había temblado delante de la muchachita el jueves santo. Y bien, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es preciso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis dado muerte, suspendiéndolo en un madero. Pues a ese le ha levantado Dios a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel penitencia y la remisión de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios otorgó a los que le obedecen. Oyendo esto, se pusieron rabiosos y trataban de quitarlos de delante. Entonces aquí realmente es algo trágico, algo trágico. San Pedro, los apóstoles, hablan realmente como hombres de Dios, como los mensajeros del Señor, los que el Señor mandó, de autoridad, poder, misión y función de hablar, de predicar, de bautizar, de perdonar los pecados. Y bien, ellos dicen la verdad a la antigua jerarquía del Antiguo Testamento. Y bien, en lugar de escuchar, de analizar lo que dice, en lugar de escuchar, analizar lo que dicen los apóstoles, bien, oyendo esto, los fariseos, los sacerdotes del Antiguo Testamento, se pusieron rabiosos y trataron de quitarlos de delante, de matarlos. No escuchan, no piensan, no quieren pensar.
Bueno, digamos que el Viernes Santo se equivocaron, bueno, por envidia, pero cuando los, las guardias del sepulcro fueron a anunciar la resurrección, y ahí se hundieron más. Les damos dinero, digan que robaron el cuerpo. Y ahora los apóstoles hablan, ellos oyendo eso se pusieron rabiosos, no piensan. La pasión, la envidia los hace ciegos y van a llevar al pueblo hebreo a la ruina, a la rebeldía del año 70 contra los romanos. Todo va a estar destruido, ellos vendidos como esclavos o crucificados, ¿no? Oyendo eso se pusieron rabiosos y trataban de quitarlos de medio. Pero levantándose en el consejo un fariseo de nombre Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, mandó sacar a los apóstoles por un momento y dijo. De aquí Dios interviene mediante este sabio Gamaliel, porque la hora de los apóstoles no ha llegado todavía de morir. Entonces Dios tiene que todavía trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Dios va a utilizar Gamaliel para proteger a los apóstoles. ¿Y qué dijo Gamaliel a los fariseos? Varones israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Días pasados se levantó Teudas diciendo que él era alguien y se le llegaron como unos 400 hombres. Fue muerto y todos cuantos le seguían se disolvieron, quedando reducidos a nada. Entonces da un ejemplo de un judío que se había rebelado y fracasó. Después se levantó Judas el Galileo en los días del empedramiento y arrastró el pueblo en pos de sí. Y más pereciendo él también, cuantos le seguían, se dispersaron. Ahora os digo, dejad a esos hombres, Pedro, Juan, los apóstoles, dejadlos, porque si esto es consejo u obra de hombres, se disolverá. Pero si viene de Dios, no podréis disolverlo. Y quizá algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. Muy sensato este hombre. Entonces les dice, cuidado. Si lo que hacen los apóstoles viene de los hombres, va a desaparecer. Y si viene de Dios, el bien no va a desaparecer. Y ustedes serán culpables de haber hecho la guerra contra Dios. Bueno, finalmente van a dejarse persuadir e introduciendo luego a los apóstoles después de azotados, tienen que castigarlos injustamente, les conminaron, les mandaron que no hablasen en nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se fueron contentos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. En el templo y en las casas no cesaban todo el día de enseñar y anunciar a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos la ceguera de los fariseos. Sin embargo, Dios utilizó a Gamaliel para esta vez libertarlos de la muerte. Y a pesar de inocentes, los azotan, los castigan, les pegan, y ellos están contentos de haber padecido algo por el nombre de Jesús. Y seguían predicando a pesar de todo. En el templo, en las casas, no cesaban todo el día de enseñar y anunciar a Jesucristo. Ahora, cuando las sectas protestantes de puerta en puerta van a las casas, al mercado, predicar, hablar, piensan que hacen omiten los apóstoles, pero el problema es que no ha recibido autorización de los apóstoles, es decir, de la iglesia que vienen los apóstoles, de los lugartenientes de los apóstoles, que son el Papa, los obispos, los sacerdotes de la iglesia católica. Entonces están predicando un evangelio contrario, diferente del que hemos recibido. Ese es el drama de esta pobre gente generosa y buena en sentido humano, pero no sabe que está intoxicando al pueblo con una Biblia falsificada. Después los apóstoles, dijimos, van a escoger los diáconos, capítulo 6 de los Hechos Apóstoles,
¿Por qué? Porque como los primeros cristianos tenían todo en común, bien San Pedro dice, no es justo que dejemos la predicación y la oración para distribuir el pan entre los fieles. Bien, escogen 7 hombres nobles, seguros, piadosos, vamos a ser los diáconos, y bien van a ordenar a 7 primeros diáconos para que se ocuparan de las cosas materiales de la comunidad cristiana. Entonces fue bien recibida la propuesta de Pedro por toda la muchedumbre y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, etcétera, etcétera. Entonces van a escuchar, recibir esta gente, los ordenan diáconos para servir, para ayudar, para distribuir la comida, y uno de ellos va a ser un extraordinario hombre, San Diácono San Esteban, que va a predicar, va a hablar, y los adversarios suyos, entre los hebreos, van a tener envidia, van a tener rabia contra él, y finalmente lo acusan de blasfemo, lo que es falso, lo acusan de blasfemo, y lo apedrean, lo hacen apedrear, y él muriendo, bien, reza como Cristo había rezado por ellos, reza por ellos, Señor, no lo tome, no lo considere pecado lo que están haciendo, reza por ellos. Y los santos dicen que la oración de Esteban causó la conversión de Pablo, es algo muy importante. La oración, martirio de Esteban, causó la conversión de Pablo, que era adversario tremendo contra los primeros cristianos. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos de San Pablo, del terrible Saulo, el perseguidor blasfemo, que va a ser derrumbado por Cristo y convertido en extraordinario apóstol. Que hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse por favor a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, y suscriben también a sus contactos para que conozcan nuestra fe. El drama actual del mundo cristiano es la ignorancia religiosa, y muchos católicos abandonan la fe verdadera para seguir sectas fundadas por hombres, iglesias falsas, por no conocer su fe. La iglesia legítima es una santa católica apostólica y también romana, porque San Pedro y San Pablo van a ser martirizados el año 67 en Roma. Entonces, conozcamos nuestra fe, tengamos caridad con el prójimo. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.